Buenas noches hermanitos, Dios les bendiga grandemente en todo tiempo. Hoy les voy a compartir la palabra y mi tema es la culpabilidad del hombre. Hermanos, vamos a orar por este servicio. Gracias te doy, bendito Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por este servicio, bendito Padre. Espíritu Santo de Dios, sé tú guiando mis labios, pon un carbón encendido en mis labios, Padre, para poder llevar esta palabra, Señor, hasta el término. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bueno, mis hermanos, yo les voy a compartir el día de hoy, voy a hablarles de Romanos 1:18. Y dice la palabra de Dios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que reprimen la verdad con la injusticia. Así es, hermanos, cuánto hombre en el día de hoy, en pleno siglo XXI, está deteniendo con injusticia la verdad de Dios. Así es, en este tiempo, pues, nosotros como padres corregimos a nuestros hijos o a nuestras hijas y aquellos hijos muchas veces en algún momento no te escuchan, pero no te obedecen. Y cuando esto pasa, el padre se indigna y se revela pues el enojo, porque tú das el consejo de acuerdo a lo que Dios nos enseña y les hablas a los hijos y los hijos, pues no sé, muchas veces te ignoran y no están haciendo la voluntad de Dios. Sin embargo, se dejan guiar por sabiduría, pues conforme a las corrientes de este mundo. Sabemos que esa sabiduría del mundo es terrenal, animal y diabólica, porque no te dan un consejo conforme a Dios, sino conforme a lo que ellos creen aquí en la tierra. Sin embargo, la impiedad y la injusticia de los hombres se revela su ira desde el cielo. Y esto empieza con la caída del hombre. En Génesis 3, vamos a hablar 8, 9 y 10. Vamos a hablar de Eva y Adán. Nos habla cómo el hombre desobedece a Dios porque ellos comieron del fruto prohibido. Esto desde el principio, hermanos. En el versículo 8 dice, oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Aquí fue la desobediencia de Eva y Adán, la desobediencia a Dios. Y sabemos y hemos leído que fueron echados del huerto del Edén por la desobediencia a Dios, porque comieron de ese fruto prohibido. Pero Dios le habló al hombre preguntando, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Y yo me quedé meditando que Dios le habló al hombre, se dirige al hombre. Y en este caso preguntándole, ¿en dónde estás tú? Como diciendo, ¿dónde estabas cuando Eva comió el fruto, no? O sea, no viste cuando ella tomó el fruto prohibido, porque le está preguntando, ¿en dónde estás tú? Así hoy nos habla el Señor. ¿Qué estamos haciendo hoy en día? Muchos matrimonios e hijos se han ido por los rudimentos de este mundo, que conociendo a Dios, hacen injusticias en su vida, yéndose por las áreas del adulterio, de la fornicación, el alcohol
y ofendiendo a Dios. Y Dios le pregunta al hombre, ¿dónde estás tú? ¿Estás al pendiente de tu familia? ¿Qué hacen tus hijos? ¿Qué hace tu mujer? O sea, ¿qué están haciendo, no? ¿Cuántas veces Dios nos habla de muchas formas? ¿Qué estamos haciendo con nuestras familias, verdad? A nosotros, nuestras madres, a las madres también, ¿verdad? Que también son cabeza. También, ¿no? Tenemos que estar hablando, ¿verdad? En todo tiempo. En todo tiempo tenemos que estar hablándoles a estos hijos. Vamos a Romanos 1, 19 y 20, dice el Señor, por lo que de Dios se conoce, es manifiesto en ellos, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas visibles de Él, su eterno poder y características divinas, se han visto con toda claridad desde la creación del mundo, siendo percibidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es cierto que su eterno poder y deidad no la podemos ver, pero su creación sí la podemos ver. Tan solo Él hizo al hombre con un cuerpo perfecto, con todas sus funciones, porque cada órgano del cuerpo tiene una función. Todo lo que hay, Dios lo hizo en la tierra. Todo, porque Él es el que hizo todas las cosas, ¿verdad? Vamos a Juan 1:18, hermanos. Dice el Señor en su palabra, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. El Hijo unigénito del Padre dio a conocer a Dios por medio de sí mismo, como palabra, con su palabra, vida, luz, gracia y realidad. La palabra es Dios expresada a la vida del hombre, porque Dios es todo esto. Por ejemplo, la abundancia de la luz en el universo muestra que la luz es una característica divina, un atributo divino de la naturaleza divina. Vamos, hermanos, a Santiago 1:17. Dice la palabra de Dios, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo bueno y perfecto que se nos da viene de arriba, de Dios, que creó los astros del cielo. Las luces son luminares celestiales. El Padre es el Creador. Dios es siempre el mismo. En Él no hay variación ni escurecimiento. Así es, hermanos, sabemos que todo lo que está sobre la tierra, todo Dios lo ha hecho. Vamos a Romanos 1:21 y dice la palabra, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su corazón falto de entendimiento fue entenebrecido, dice la palabra. Le conocieron, pero no le glorificaron, dice la palabra. Pues nuestro problema actualmente es nuestra actitud, porque aún conociéndole, no le damos gracias a Dios. ¿Cuántas veces no tenemos ese agradecimiento hacia Dios? Porque Dios nos da todas las cosas. A Dios tenemos que glorificarlo en todo. En algo tan sencillo como son los alimentos, que tenemos que darle gracias a Dios por lo que estamos comiendo, por lo que estamos bebiendo. Y cuántas veces comemos olvidándonos que tenemos que agradecerle a Dios por el plato que Él pone en nuestra mesa, por el respirar, por el aliento de vida. Y cuántas veces el hombre
se envanece diciendo yo tengo un carro, una profesión, soy inteligente, y su corazón está falto de entendimiento, porque ellos viven en su propio yo, no reconociendo a Dios lo que Dios nos ha dado. Todo lo que tenemos, sabemos hoy que viene del cielo. También el hombre se envanece en su entendimiento, diciendo que Dios no existe. Hay gente que dice que Dios no existe, que nacimos de la creación, de la evolución de Darwin, y su corazón está entenebrecido del hombre, porque no reconoce a Dios, sino se deja guiar por la sabiduría de esta tierra, diciendo que nosotros nacimos de un chango, cuando fuimos creados por Dios y sabemos desde el principio Dios cómo nos formó y nos hizo, ¿verdad? Pero el hombre, muchas veces el hombre no quiere conocer también a Dios para vivir a su manera y no tener ningún compromiso con Dios, porque sienten que si conocen a Dios o buscan a Dios, van a dejar de hacer lo que a ellos les agrada, ¿verdad? Entonces muchas veces por eso tampoco quieren saber de Dios. Hay gente así. En Romanos 1, 22 y 23 dice, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y dice la palabra, y se hicieron necios, porque cambiaron la gloria de Dios por ídolos, adoraban hombres, palos, aves, piedras. O sea, ellos por su vanidad, continuamos con esta situación del hombre, abandonaron a Dios adorando a todo esto, para volverse a los ídolos y adorarlos por... ¿Acaso nosotros podemos adorar todo? Pues no, porque Dios nos enseña que nosotros no podemos tener ídolos en nuestro corazón, porque Dios es celoso y Él no quiere que nosotros adoremos a nada de lo que está hecho por manos de hombres, ¿verdad? Vamos a Deuteronomio 4:28, donde el Señor le dice a este pueblo, cuando fueron esparcidos el pueblo, les dijo que serviréis ahí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Aquí el Señor fue muy claro cómo iban a adorar a estos hombres que iban a ser de madera, de piedra, que no ven, que no oyen, ni comen, ni huelen. Esta idolatría es hecha de manos de hombre, porque la idolatría aún no hemos dejado o no tenemos en cuenta ni siquiera ver algunas veces que a quién estamos adorando. Si aquí el Señor nos habla que no adoremos a todo esto, pero también yo pregunto, algunas veces son los hijos, el dinero, las cosas, el mundo que nos ofrece. ¿Qué nos ofrece? O sea, a lo mejor ya no tenemos santos ni cosas en las casas, pero también la idolatría se llega a obtener en el corazón, ¿no? Por las cosas materiales, como les decía, por los hijos, por el dinero, por lo que este mundo les ofrece, o se dejan guiar por las emociones, por los sentimientos que mienten. Debemos escuchar el consejo de Dios, pero sí tenemos que cuestionarnos si hay idolatría en nuestro corazón aún, porque no nomás son las cosas, sino también hacemos ídolos de los que nos rodean.
Pues bueno, vamos a Romanos 1, 24, 25, dice la palabra, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Pues sí, hermanos, desafortunadamente el avance de la pornografía es la primera señal del abandono a Dios. Cuando el hombre empieza a ver revistas o por medio de la televisión la pornografía, se aleja totalmente de Dios. Y también pues hay obsesión por el sexo como es el adulterio, la fornicación, las orgías, y esto se los proporciona el internet y las revistas y otros medios de comunicación por los cuales pues es aprendido todo esto, o también por personas que practican estas cosas y a través de las amistades pues también se llega a contaminar la gente escuchando lo que los demás hacen. Entonces vamos a ver Judas 7, dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Asimismo, no olvidemos, Sodoma y Gomorra fue destruida porque estaba llena de inmoralidad y toda clase de perversidad sexual. Se entregaron a la prostitución y se dejaron llevar por vicios contra la naturaleza. Todo esto pasó en aquel lugar a través de todos estos pecados que nos viene hablando la palabra. Dice en Romanos 26, 27, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío. Dios los entregó a pasiones vergonzosas, dice la palabra. Nos habla, en este momento nos habla de la homosexualidad, del lesbianismo, del bestialismo, y aún en este tiempo ya fue legalizado en nuestro país el casamiento de mujeres con hombres, de hombres con hombres y mujeres con mujeres. Nuestras autoridades han autorizado todo esto y se ha llevado a cabo. Quizás en nuestro país nos condenan a quienes decimos esto está mal, porque no les es agradable que nosotros hagamos expresemos esto. Sin embargo, la causa de las enfermedades de transmisión sexual son por consecuencia del pecado. En Romanos 1:28 dice la palabra, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios nos habla 3 veces en estos pasajes, que Dios los entregó a la inmundicia, a pasiones vergonzosas, a una mente reprobada, porque se entregaron a sus propias lascivias, no obedeciendo a Dios, aún sabiendo que Dios no aprueba este estilo de vida en el hombre. Vamos a leer Romanos 1, 29, 30 y 31. Dice, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios,
injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Aquí hay una gran cadena de pecados, hermanos, porque los pecados se encadenan unos con otros por no haber tenido en cuenta a Dios, por no haber escuchado a Dios y habernos alejado de Dios. Cuélgale, no me lo des. Aquí, pues el Señor, aquí en la palabra nos habla ciertamente de todos estos pecados, ¿verdad? Que se va dando uno tras de otro y que muchas veces, pues la maldad cada vez va incrementando más. Sin embargo, la realidad de nuestra sociedad, con todos sus crímenes y fracasos, descontrol y leyes que autorizan el aborto, y esto es matar a seres humanos, simplemente ocurren porque nos hemos alejado de Dios. El caos, el dolor y la destrucción no son por culpa de Dios, sino nuestra culpa por haber abandonado a Dios, porque nos hemos alejado de Dios. Por eso nos pasan tantas cosas, porque nosotros nos alejamos y no caminamos con Él, caminamos de lejos y creemos estar con Él, pero estamos viéndolo de lejos porque no somos leales con el Señor, buscándolo en todo tiempo. Dice en Romanos 1:32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los hacen, sino que también se complacen con los que los practican. O sea, no es solo que nosotros no lo hagamos, hermanos, sino que no seamos cómplices de quienes lo hacen, porque vendría la ira de Dios contra nosotros, porque nosotros no podemos ser cómplices del pecado. Si nosotros estamos viendo que los que viven con nosotros están mal, tenemos que exhortar, tenemos que hablar conforme a la palabra. Si se enojan con nosotros, no importa. Si nos dejan de hablar, no importa. ¿Por qué? Porque Dios nos va a juzgar, porque nosotros, conociendo la verdad, no la expresamos, quizás a los que no la conocen y aún a los que conocen, ¿verdad? Necesitamos nosotros tomarnos de la mano de Dios. Necesitamos reconocer que Él es el único, digno de toda gloria y alabanza. Y desechemos, hermanos, toda la inmundicia, toda la idolatría. Dejemos de adorar a las criaturas para adorar al Creador, al Todopoderoso. Él limpia nuestra mente, nuestra vida, quitando toda iniquidad que hay en nosotros. Pidamos misericordia, hermanos, por los que no la han alcanzado, porque solo Él puede limpiarnos de esta lista de pecados. Hermanos, hoy, aquellos que no le conocen y quieren invitar a Jesús a su vida, les invito a hacer una oración de fe. Señor Jesús, reconozco que he pecado y que tú moriste por mí. Hoy me arrepiento y te pido perdón. Te entrego mi vida y mi corazón para que seas mi Señor y Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida y del Cordero Santo. Amén. Amén, hermanitos. Gracias. En esta hora vamos a pasar a recoger los diezmos y las ofrendas. Es otra forma de glorificar a Dios. Vamos a levantarlos. Mis hermanitas, mis hermanos, buenas noches. Muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares con este breve mensaje que nos acaban de compartir, esperando que nos haya sido de
de beneficio para reflexionar sobre el tema tan importante que nos han compartido. Y a mí me toca hablarles de los diezmos y ofrendas. Y bueno, he sabido que antes de pensar en ofrendar, en diezmar, es importante que primero reflexionemos que primeramente que todo hay que ofrendar en nuestra vida al Señor, porque eso es lo principal. Si tú eres un buen diezmador, un buen ofrendador, pero sigues viviendo en el mundo a tu manera, tratando de conquistar el amor de Dios o la misma salvación por medio de una buena aportación, no es aceptable delante de Dios. Porque el Señor lo que quiere de nosotros, primeramente por sobre todas las cosas, es nuestro corazón. Es un fiel arrepentimiento para que por medio de ello podamos lograr conquistar su perdón. En Deuteronomio 8:14 nos dice que nos debemos de cuidar de no caer en el orgullo. Porque esto nos puede llevar a olvidarnos de Dios, olvidarnos que Él nos sacó de tierra de Egipto. Entonces tenemos que pensar en que hay que darle al Señor lo que es de Él. Dice en Romanos 13, lo que es de Dios y lo que es del César al César. Entonces, si hemos logrado obtener lo que hasta el día de hoy hemos conseguido, un buen empleo, un buen ingreso económico, no proviene de la fuerza de tus manos, no proviene de tu gran sabiduría, proviene del corazón de Dios, porque Él es nuestro Padre, Él es nuestro pronto auxilio, nuestro pronto socorro, y Él sabe de qué tenemos necesidad. Antes que nosotros le expresemos qué necesitamos de Él, Él ya lo sabe. Entonces, consideremos esto, mis hermanos, para que seamos generosos, para que lo que podamos compartir lo demos con gozo y con alegría. No por tristeza, no por obligación, sino correspondiéndole al Señor por lo mucho que Él nos ha dado. No olvidándonos de que Él nos sacó de esa esclavitud. No olvidándonos que Él nos compró en el mercado de esclavos, porque éramos esclavos de Satanás y hoy somos esclavos de Él. Es por eso que de esta manera, pues seamos generosos en esta noche, aportando lo que Dios ponga en nuestro corazón. Muchas gracias, mis hermanos. Pasamos a ofrendar. Bueno, pues vamos a bendecir estas ofrendas. Señor bendito de la gloria, ponemos estas ofrendas delante de ti. Estas ofrendas las recibe el hombre aquí en la tierra, porque es necesario que lo podamos recoger, porque no podemos predicar en un parque público. Nuestra iglesia tiene grandes necesidades y necesitamos pagar una renta. Nuestro pastor come y bebe, gasta gasolina, y que esto poquito, Señor, que ponemos en este alfolí sea de bendición como ayuda para las tantas necesidades que hay en tu iglesia. Muchas gracias, por ello te damos, bendito Padre, que esto sea multiplicado en todo el dador alegre, el 100 por 1. Y que el que no tenga, que el Señor le dé un empleo generoso para que de igual manera pueda ser un dador generoso. Muchas gracias, mis hermanos y hermanas. Buenas noches y hasta el domingo a las 9 de la mañana.